Hoy vamos a meternos con un texto que, a ver, la mayoría de la gente se saltaría sin dudar. Directamente, sí. Es el capítulo 36 del Génesis. Lo abres y, bueno, lo que ves es una lista. Una lista interminable de nombres, de padres, de hijos, esposas. Un árbol genealógico que parece que no va a ninguna parte. Un auténtico desafío, vamos. Parece uno de esos textos que solo están ahí para que los académicos practiquen su hebreo antiguo. Exacto. Pero, ¿y si te digo que esta lista es en realidad una especie de rompecabezas? Mmm. Que entre todos esos nombres y linajes se oculta una crónica fascinante, una historia de poder, de economía, de estrategia geopolítica. Vale, eso ya es otra cosa. Nuestra misión hoy es esa, precisamente. Vamos a descifrar este texto, a seguir las pistas que nos deja para descubrir qué nos está contando de verdad. Y es la historia de cómo se construye una nación desde cero. Es una idea muy potente, porque no es una historia que se cuente con grandes batallas ni con milagros. No, Es una historia contada a través de la propia estructura del texto, de las palabras que elige, de la secuencia. Lo que tenemos delante, en realidad, es el acta de fundación de un reino, el de Edom, y el ascenso de su fundador, Esaú. Pues venga, vamos a por la primera pieza de ese puzzle. El capítulo empieza con algo que parece muy personal: las esposas de Esaú. Pero es que el detalle clave salta a la vista en la primera línea, que ninguna es de su clan. Ninguna. Lo cual en ese contexto es ya toda una declaración de intenciones. Desde luego. Se menciona a Ada y a Jolibama, que son, y lo dice así, hijas de Canaán, y luego a Basemat, que es hija de Ismael. Esto no son matrimonios por amor, ¿eh? Para nada. Son alianzas estratégicas puras y duras. Claro, al casarse con mujeres cananeas, de los clanes locales, Esaú está de hecho comprando influencia. Está tejiendo lazos con los poderes que ya estaban en esa tierra. Y el matrimonio con la ismaelita lo conecta con otro bloque de poder enorme en la región. Está construyendo su propia red, totalmente al margen de la de su padre Isaac y de su hermano Jacob. No está esperando a que le dejen una herencia, no, se la está creando él mismo. Y de estas uniones nacen los primeros hijos en Canaán: Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Pero es que no son solo niños, no, son los pilares. Son la primera generación de una nueva élite, una aristocracia que ya nace con sangre mixta y, por tanto, con conexiones y lealtades que van más allá de un único linaje. Es una estrategia de diversificación, casi de libro. Y toda esta búsqueda de independencia y de poder propio, pues, no tarda en tener consecuencias muy tangibles. El texto nos cuenta que Esaú coge a su familia, sus ganados, todos sus bienes, y se va de Canaán, lejos de su hermano Jacob. Y aquí uno podría pensar, vale, ahora viene el drama. La confrontación final por la primogenitura, no. Claro, pero la razón que da el texto es increíblemente práctica. Es casi anticlimática y por eso es tan reveladora. No hay ni rastro de rencor o de enfado en el texto. La razón es puramente económica. La cito textualmente porque es que es genial. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra los podía sostener a causa de sus ganados. Es tremendo. o sea, su problema no era la enemistad, era el éxito. Totalmente. Habían acumulado tanto capital, tantos rebaños, que es que literalmente no cabían en la misma tierra. Y no hablamos de unas pocas ovejas de más. No, para nada. Hablamos de una riqueza a escala casi industrial para la época. Son como dos corporaciones gigantescas que ya no pueden operar en el mismo mercado. Claro. La separación no es una derrota para Esaú. Es la consecuencia lógica de su propia prosperidad. Necesita expandirse, encontrar su propio territorio para gestionar sus activos. ¿Y lo encuentra? Se asienta en la región montañosa de Seir. Y es aquí donde el texto nos da uno de sus titulares más potentes. Una frase corta pero definitoria. ¿Sí? Esaú es Edom. No dice Esaú vivió en Edom. No. Dice Esaú es Edom. La identidad del hombre y la de la tierra se fusionan. Ese es el momento exacto en que una familia nómada empieza a transformarse en un pueblo sedentario. Es un cambio de paradigma total. Tu riqueza ya no se mide solo por los rebaños que mueves. Ahora se mide por la tierra que controlas. Exacto. El monte de Seir deja de ser un simple lugar y se convierte en una patria. Es el nacimiento de una identidad nacional anclada a un territorio.
Vale, ya tenemos a la familia fundadora asentada en su nueva tierra. Y aquí la lista empieza a desvelar la estructura de poder que están montando. El lenguaje del texto cambia. Totalmente. Ya no habla solo de hijos. Introduce un término nuevo. Jefes. Un cambio de terminología que, en textos como este, nunca es casual. Indica una evolución en la organización social. Y política. Clarísimo. Se nos dice, por ejemplo, que del primer hijo de Esaú, de Elifaz, descienden los jefes Temán, Omar, Cefo y también el jefe Amalek. Y sobre Amalek nos da un detalle social muy interesante. Sí, que su madre, Timna, era concubina de Elifaz. No era una esposa principal. Y lo mismo pasa con los otros hijos, con Reuel, con Aholibama. Todos sus descendientes son listados como jefes. Sí. Pero la palabra jefe a mí me suena algo un poco genérico. ¿Hablamos de un patriarca o de algo más parecido a un señor de la guerra? Pues es una gran pregunta porque va mucho más por lo segundo. La palabra hebrea original es aluf, que está relacionada con la palabra elef, que significa 1000. Ah, mira. Un aluf no es solo un cabeza de familia, es un líder militar, un caudillo que es capaz de movilizar a un contingente de 1000 hombres. O sea que lo que nos está describiendo el texto... Es la formación de una federación de clanes. Edom no es una masa de gente sin más. Es una alianza de clanes muy poderosos, cada uno con su líder militar, y todos unidos por su descendencia común de Esaú. Es la base de su estructura política y sobre todo militar. Entendido. Una federación de clanes bien organizada. Parece un sistema completo, pero justo cuando crees que ya lo has entendido, el texto te obliga a replantearlo todo, porque resulta que Esaú y su gente no llegaron a una tierra vacía. Ni mucho menos. El texto hace una pausa en la genealogía de Esaú y de repente nos presenta una lista completamente nueva. Sí, estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra. Y también tenían sus propios jefes: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná. Es una estructura de poder paralela que ya existía en el monte de Seir. Sí. Y en medio de esta lista tan formal hay una pequeña joya, una anécdota que parece sacada de una conversación junto al fuego. Me encanta ese detalle. Hablando de un jefe Oreo, Aná, el texto añade: este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto. ¿Es que es tan humano? ¿Tan específico? En medio de esta crónica geopolítica de linajes y poder, tienes a un tipo cuyo gran legado, lo que se recuerda de él generaciones después, Es que sabía encontrar agua. es que era un experto en encontrar agua. Es como si el escriba no se pudiera resistir a incluir esa pequeña pieza de folclore local. Te hace preguntarte qué más se contara de él. Te lo imaginas, ¿no? El legendario Aná, el que leía el terreno. Pero a ver, lo más importante a nivel de estructura es que el texto no presenta a estos dos grupos, los edomitas y los oreos, como enemigos. No, para nada. De hecho, nos da una pista clave sobre su relación. Menciona que Timna, la concubina que tuvo al jefe Amalek con el hijo de Esaú, Sí. era hermana de Lotán, uno de los principales jefes oreos. Ahí está la clave de todo. No estamos viendo una simple conquista y exterminio. No. Lo que se describe es un proceso mucho más complejo, de asimilación, de integración. Los edomitas llegan, probablemente como una fuerza militar superior, sí, pero en lugar de aniquilar a la población local, se fusionan con ella. Claro. Estos matrimonios mixtos, sobre todo en las altas esferas del poder, crean una nueva clase dirigente mestiza. Los edomitas se convierten en el grupo dominante, sí, pero la nueva sociedad edomita es una fusión de los dos pueblos. Vale. Esto se está poniendo cada vez más complejo. Empezamos con alianzas matrimoniales, luego una migración económica, la formación de una federación de clanes, la asimilación de la población local. La construcción de la nación está muy avanzada. Pero entonces, el texto da el salto definitivo. La estructura de poder evoluciona a su siguiente forma, a la más alta. Y lo anuncia con una de las frases más sorprendentes de todo el libro del Génesis. Espera, que la tengo aquí y es que es increíble. Dice: y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Tal cual. Estoy leyendo bien, reyes en Edom antes que en Israel. Porque si es así, esto dinamita la narrativa tradicional que solemos tener. Lo estás leyendo perfectamente.
Y sí, es una bomba política. Esa simple frase cambia por completo el equilibrio de poder en la narrativa. Sitúa a Edom no como el hermano menor o la tribu secundaria, No, no. sino como una potencia regional, una monarquía consolidada y organizada mucho antes de que Israel llegara a ese nivel de sofisticación política. O sea que la historia de Jacob y Esaú no es la de un elegido y un rechazado. No, es la de los fundadores de dos reinos vecinos y competidores, y según este texto, Edom se organizó primero. Y la lista de reyes que sigue es... Bueno, es fascinante. Empieza con Bela, hijo de Beor, de la ciudad de Dinaba. Cuando muere, le sucede Jobab de Bosra, y a él, Husam, de la tierra de Temán. Fíjate, No hay una línea de sucesión de padre a hijo. No es una dinastía hereditaria como la de David en Israel. exacto. Y eso nos habla de un sistema político muy diferente y posiblemente muy avanzado. Podría ser una monarquía electiva, donde los aluf, los jefes de los clanes más poderosos, se reunían tras la muerte de un rey para elegir al siguiente. Entre ellos, claro. O quizá un sistema rotatorio, donde el trono iba pasando entre los diferentes clanes o los territorios principales que formaban la federación, como Bosra o Temán. Eso implicaría un nivel de acuerdo y de estructura política muy sofisticado para evitar guerras civiles en cada sucesión. Desde luego. Es casi como una mancomunidad de clanes con un rey electo, podría ser. Un sistema con pesos y contrapesos para que ningún clan acaparara el poder para siempre. Sea como fuere, el mensaje del texto es muy claro. Edom no era una turba de nómadas del desierto. No. Era un reino con una estructura política compleja y estable. Y ya para rematar, después de presentarnos esta monarquía, el texto parece que quiere cerrar el círculo. Vuelve a enumerar una lista final de jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. Es la recapitulación final, la foto del reino ya consolidado. Sí, pero los nombres son distintos. Timna, Alba, Getet, Pinón suenan más a nombres de lugares, a topónimos, que a nombres de personas. Sí. Y la frase final del capítulo es rotunda, es como un sello que certifica todo lo anterior. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Esa última lista probablemente ya no es de personas. Es de los principales distritos administrativos o territorios de los clanes del reino de Edom, quizá en una época posterior, después de este periodo monárquico. Como un mapa político, eso es. Cierra el círculo de forma magistral, reafirmando que toda esta nación tan compleja, con sus alianzas, sus clanes, sus reyes y sus territorios, emana de una única figura fundacional, Esaú. Todo vuelve a él. Así que, recapitulando un poco nuestro viaje, hemos descifrado la lista. Lo que parecía un aburrido catálogo de nombres es en realidad un manual de construcción nacional. Ni más ni menos. Nos ha mostrado cómo las alianzas matrimoniales son herramientas políticas, cómo la prosperidad económica puede ser el motor de una migración, cómo se interactúa con una población que ya estaba allí, y finalmente, la evolución política desde clanes hasta una monarquía centralizada. Has resumido el proceso a la perfección. Y lo más importante es el retrato que pinta de Esaú y su linaje. El texto documenta su éxito, su consolidación de poder, de una forma meticulosa y, bueno, yo diría que hasta con orgullo. Sí, No lo presenta como una figura fracasada o secundaria, lo presenta como el fundador de un reino poderoso y organizado por derecho propio. es una perspectiva que lo cambia todo. Completamente. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. El texto que hemos analizado es parte de la escritura sagrada hebrea, la historia de los descendientes de Jacob. Sin embargo, dedica un capítulo entero a detallar con una minuciosidad asombrosa el éxito y la gloria del reino de su hermano rival, Edom. Entonces, ¿cómo cambia nuestra percepción de toda esta narrativa histórica si dejamos de ver a Edom como un simple antagonista y lo consideramos como lo que este texto describe? Es decir, una potencia regional formidable cuya historia y estructura política eran tan importantes que merecían ser registradas con este nivel de detalle por sus propios competidores.